Hola, buenos días. Pues ahora sí ya son las 11 en punto del jueves 23 de julio de 2020. Queremos darles la más cordial bienvenida a todos. En nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán, el gobierno del estado de Yucatán, hoy tenemos nuevamente otro curso virtual, otro taller de, como hemos estado desde el mes de mayo, tratando de llevar pues capacitaciones e información que definitivamente puede ser interesante para todos quienes trabajamos en las áreas de la salud. Hoy tenemos unas invitadas de verdad de lujo por parte de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán. Tenemos a 3 invitadas que nos van a estar platicando la mañana de hoy cómo se dan estos procesos de cambio de conducta en los pacientes con enfermedades crónicas. Sabemos que con los pacientes con enfermedades crónicas, a diferencia de a lo mejor pues otro tipo de enfermedades donde pues basta el tema de una receta y un medicamento y esperar unos días y se acabó, con los pacientes con enfermedades crónicas pues definitivamente se vuelve un reto el tema de tener un padecimiento durante muchísimo tiempo, que todas las decisiones que tomas todos los días finalmente pues tienen un impacto, ¿no? En tus resultados, en tus laboratorios, en tu peso, bueno, etcétera. Entonces, definitivamente hoy es inconcebible el manejo de las enfermedades crónicas sin un correcto entrenamiento por parte de los profesionales de la salud para entender el tema de los cambios de conducta y sin el acompañamiento de los profesionales de la psicología. Entonces, hoy quiero presentarles a 3 maestras que están con nosotros. Primero que nada, quiero darle los buenos días y presentarles a la maestra Rosana Cuevas Ferrera. Ella es licenciada en psicología, es maestra en psicología aplicada al área del deporte por la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente está cursando el doctorado en psicología aplicada en el área de clínica y salud. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UADY, impartiendo asignaturas de licenciatura y en posgrado. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte y vicepresidente del Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán. Buenos días, Ros, bienvenida. También está con nosotros la maestra María José Campos. Ella es egresada de la licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma de Yucatán. Tiene una maestría en terapia familiar por la Universidad Anáhuac Mayab. Ha colaborado en diferentes investigaciones en el área de psicología social, en temas como habilidades para la vida, familia y crianza. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UADY, en asignaturas como psicología social, intervención psicológica, competencias en investigación, habilidades para la vida y psicometría. Finalmente, pero por supuesto no menos importante, está con nosotros también la maestra Maritere Morales. Ella es licenciada en psicología, maestra en psicología aplicada con terminal en desarrollo organizacional por la Universidad Autónoma de Yucatán. Desde 2013 a la fecha ha colaborado en la Facultad de Psicología de la UADY como profesora a nivel licenciatura y posgrado. Es miembro asociado de la Academia de Psicología Social. Ha participado en proyectos de investigación con temáticas de prevención de obesidad infantil y adulta, variables de personalidad, prácticas de crianza, habilidades para la vida, inteligencia emocional, entre otros. Pues la verdad es que, por supuesto que las credenciales respaldan absolutamente lo que nos van a compartir en la mañana de hoy y pues yo quiero darles la más cordial bienvenida a las 3. Muchas gracias por acompañarnos en nombre del gobierno del estado de Yucatán. La dinámica en Facebook y en Zoom, pues ya la conocen quienes nos han acompañado durante estos meses. Aquí en Zoom tenemos la parte de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor no duden en escribirle en la parte del chat o en la parte de preguntas y respuestas para que al final de la sesión podamos hacerle las preguntas a las maestras que nos acompañan. Y quienes nos acompañan en Facebook Live de la Secretaría de Salud de Yucatán, también buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Pues la dinámica es la misma, tenemos en la parte de comentarios y ahí con mucho gusto puedan hacer sus comentarios y una servidora estará pendiente de pasarles las preguntas a las maestras. Así que para no atrasarnos más, bienvenidas y por supuesto les cedo el compartir pantalla y el micrófono a las maestras. Buenos días y nos vemos en un ratito. Muchísimas gracias, Ili. Muchas gracias, de hecho, por la invitación a platicar sobre este tema tan interesante, claro, apasionante para nosotros, pero yo creo que importante para todos los profesionales que trabajamos con seres humanos, ¿no? Igual, pues agradezco venir acompañada tanto de María José como de Maritere, que somos 3 maestras que, aunque tengamos perfiles diferentes, desde la misma psicología, pues trabajamos de manera interdisciplinaria, porque pues tenemos disciplinas o especialidades diferentes en la psicología
y eso creo que ha enriquecido mucho el trabajo, nos hemos involucrado mucho en estas temáticas, ¿no?, de las enfermedades crónicas, ¿no? Venimos a platicar un poquito sobre, tratando de dar un poco respuesta a muchas de las dudas o preguntas, o incluso situaciones que nos hemos dado cuenta que suceden y que a veces nos dicen por qué las personas no cambian, no modifican, ¿no? Sabemos que las enfermedades crónicas, como bien comentaste, es muy importante pues, la adherencia al tratamiento, porque además pues, va a ser un tratamiento que van a llevar por muchos años y entonces pues, adherirse adecuadamente es importante, ¿no? Algunos nos han expresado que aunque el paciente se ha adherido al tratamiento fármaco, por ejemplo, pero no hace todas las otras comportamientos que se les dice que debe hacer o acompañar para que pues tengan mejor resultado, que tengan una mejor calidad de vida o incluso para empezar a no depender de tanto del fármaco si tuviera un comportamiento saludable, ¿no? Entonces, siempre está ese interrogante ahí, ¿no? De por qué no hace el comportamiento saludable que se le dice o que todo el mundo sabe o que él mismo expresa, que conoce, por qué ya lo empezó pero lo abandonó o tuvo una racha y desertó de ese comportamiento saludable o de ese estilo de vida que le mantiene la enfermedad bajo control. Todo esto, claro, es sumamente humano. Entendiendo, creo que el comportamiento humano entenderíamos por qué sucede esto. Creo que no es exclusivo de las enfermedades crónicas, sino cualquier ser humano. De repente hay días en los cuales decimos, pues hoy voy a hacer esto y sí, me despierto y lo hago y logro hacer todos mis planes. Y hay días que despierto y aunque tenga el plan, pero pues no lo llevo a cabo, me autosaboteo, etcétera, ¿no? Entonces, queríamos hablar un poquito, es un tema muy amplio, ¿no? Pero queríamos tocar como que puntos principales y que además también están muy validados por evidencia científica, que son como que las líneas o las orientaciones en las cuales se está trabajando precisamente con enfermedades crónicas, ¿no? Primero hay que entender que cuando hablamos de estas dudas, estos interrogantes, y de hecho sí nos gustaría mucho que dejen allá en las preguntas y respuestas, qué cosas les suceden con sus pacientes o con sus familiares, o si tú mismo eres alguien que tienes una enfermedad crónica, qué cosas se te están dificultando, se ponen difíciles en el camino, ¿no? Y a veces eso puede causar mucho como incluso, no solamente duda, en algunas personas incluso puede ser como que, pero ¿por qué él hace lo contrario? ¿No? Y a veces hay que entender que estamos hablando de comportamiento humano. El comportamiento humano es complejo, o sea, no es tan fácil como apretar como un botón y ya suceda este resultado, ¿no? El comportamiento humano está influenciado por muchas cosas, a veces muy evidentes que hasta la misma persona se da cuenta que está influenciado. Muchas de esas no nos damos cuenta que estamos influenciados por esos factores. Y estamos hablando de factores tanto ambientales, externos, incluso sociales, culturales, también nuestra historia de vida personal, nuestra forma de vivir en familia, las cosas en las cuales crecimos, algunos aspectos, pues, incluso también, pues, tu trabajo y las personas con las que estás en contacto constantemente te va marcando ciertas direcciones distintas, ¿no? Pero también está el atributo propio del comportamiento humano. O sea, los atributos del comportamiento humano son bastante complejos, involucran muchos factores, que eso hace que el resultado no sea tan predictivo, ¿no? A veces se espera o se gustaría que pudiéramos como predecir el comportamiento futuro de una persona y a partir de ahí como mantener una regla para todos mis demás pacientes, ¿no? Y si esto funcionó con este paciente, entonces ya va a ser mi regla y eso voy a trabajar con todos los demás. Y de repente se darán cuenta que no necesariamente funciona con todos, ¿no? Entonces, sí es cierto que no es así como que podemos tener una bolita de cristal para predecir, pero sí podemos tener ciertos conocimientos o comprender cierto contenido de estos procesos psicológicos que nos hace ser diferentes día con día o de persona en persona. Y si los comprendemos, probablemente podemos como medio intuir o acertar a cierto comportamiento futuro. Creo que eso es como que lo muy rico cuando se trabajan estos procesos de cambio y entender todo lo que está detrás del proceso de cambio,
necesitas es anticiparte a un futuro cercano para provocar ese cambio precisamente en la persona, en tu paciente, en tu familiar o en ti mismo, ¿no? Que vamos a hablar de manera muy rápida estos 3 puntos, vamos de manera muy general a hablar de motivación y emoción, sobre todo el tema de motivación que muchas veces le atribuyen mucho de que es que no quiere cambiar, es que no está motivado por cambiar, ¿no? Y vamos a ver que no necesariamente va por ahí, pero también el tema de emociones, que a veces lo involucran mucho como que en un rollo de la emoción, porque es de depresión, y no necesariamente tiene que ser depresión, sino en general todo el rango emocional influye en nuestro comportamiento saludable, ya sea para mantenerlo o para no ni siquiera iniciarlo. También vamos a hablar un poquito de cómo influye todos esos contextos culturales y obviamente pues ya hablar más de los modelos de cambio, sobre todo pues compartirles pues la experiencia que nos hemos dado cuenta en el terreno, como diríamos, ¿no? O sea, en el campo, con la población yucateca, con la población esta, con la que estamos pues en contacto día con día, ¿no? Pues vamos a comenzar. Les decía, lo primero es identificar esos procesos básicos de motivación y emoción, las emociones como tal, ¿no? Las emociones tenemos que entenderlas que es un proceso muy complejo, que tiene muchas respuestas, tanto psicológicas, fisiológicas como conductuales. Están ahí constantemente, no podemos negar, no podemos estar sin reaccionar emocionalmente a lo que nos sucede en nuestro entorno, a lo que estamos. Es parte de la naturaleza humana, ¿no? Y cuando hablamos de comportamiento saludable, pareciera que muchas de las emociones que están de fondo son emociones, como dice ella, ¿no? Como que terminan haciendo que la persona huya o que la persona no desee o que vea como algo que quiera rechazar. Y hay que entender por qué la persona rechaza el comportamiento saludable, por qué entre comer una ensalada o comer la dieta que me da mi nutriólogo, que es la que debo de comer para mis características y para mi condición, elijo otro tipo de cosas que se sabe no saludable, ¿no? O ¿por qué no empiezo un ejercicio? ¿Por qué todas estas conductas que pueden, modificadas, pueden presentar y significar salud para la persona? Y porque a veces entonces huimos de esas situaciones que en teoría son positivas, ¿no? Entonces, no nos queremos meter como muy a toda la lógica de las emociones, ¿no? Pero entender que estas emociones, al ser tan complejas, no solamente es a nivel como de que la persona quiera o que sienta una emoción en particular, sino que hay muchos procesos involucrados, incluso procesos biológicos, que explican el porqué. Entre los procesos biológicos principales está pues todo lo que inicia con el cerebro, con el sistema nervioso central, ¿no? Que provoca obviamente estas emociones diferentes, y todo inicia como en la parte, vamos a ver como en esta imagen, en esta zona del cerebro que está como que en azul más o menos, es pues toda la parte del tronco cerebral y del sistema límbico. Es considerado como las zonas que generalmente están vinculadas con las emociones. No son las únicas, vamos a ver igual que hay muchas zonas de la corteza, pero en esta parte del tronco cerebral o parte o el sistema límbico, que es conocido un poquito como el cerebro primitivo y el cerebro emocional, ¿no? Finalmente esos son los que inician hasta cierto punto la emoción y qué tipo de emoción va a ser, ¿no? En esa zona se encuentran unos centros conocidos como pues, los centros de placer, los centros de dolor o de miedo, ¿no? Específicamente hay unas estructuras en nuestro cerebro que están especializadas en detectar el miedo o dolor y alertan a todo el resto del sistema. Cuando estas se prenden, por así decirlo, cuando estas activan estos centros de dolor o de miedo, pues obviamente genera toda una respuesta en nuestro cerebro. Y esto provoca las emociones, que las emociones provocan pensamientos y que los pensamientos provocan conductas específicas, ¿no? Entonces, estas conductas que se generan cuando estos centros de dolor o de miedo se activan, pues generalmente las conductas van a ser o de huir,
alejarse de la situación, porque pues están allá precisamente para ayudar a la sobrevivencia humana, ¿no? Entonces están para huir de esa situación o paralizarse, o sea, o no hay reacción, ¿no? Y en algunas ocasiones, pues también como de defensa o atacar, ¿no? En este sentido, cuando lo vinculamos con el comportamiento saludable, o más ahí, cuando lo vinculamos al temor a enfermarnos y complicarnos, ¿no? Cuando hablamos la palabra, por ejemplo, morir o muerte ya por sí misma implica como toda una respuesta emocional entre natural y aprendida, ¿no? Que estos centros que les comentó de miedo y dolor son los que se van presentando, se van activando, ¿no? Entonces, de repente, este tipo de respuesta hace que la persona se aleje de esa situación, ¿no? En lugar de que la acerque, se aleja. ¿Y cuáles son las zonas que acercan a las personas? Pues son los centros de placer. Cuando los centros de placer se activan, naturalmente la persona genera emociones pues agradables, emociones deseables, por lo tanto genera pensamientos similares y pues termina en una conducta de atracción o una conducta de acercamiento. Este conocimiento lo han aprovechado al máximo las empresas que hasta cierto punto producen y venden productos que empeoran la salud, ¿no? Y lo han aprovechado al máximo, han aprovechado vinculando esas emociones positivas, ¿no? Te venden la felicidad en una botellita, ¿no? Entre otras cosas. Y obviamente, pues, han jugado esta lógica, ¿no? De si yo quiero atraer a la persona, activo centros de placer, y si yo quiero alejar a las personas, activo centros de dolor y de miedo. ¿Qué sucede cuando a nosotros, por alertar a las personas sobre las complicaciones de salud que puede tener si no se adhiere a un comportamiento saludable? Muchas veces enfatizamos estos aspectos graves, ¿no? Y pues, naturalmente pueden ser, no necesariamente tiene que ser el médico, sino a veces hasta los mismos familiares, etcétera, ¿no? Cuando hablan con estos pacientes, pueden como maximizar, o más bien no maximizar porque las complicaciones están ahí, son existentes, pero solamente enfatizan eso. Y entonces el cerebro lo que hace va a ser reaccionar pues con miedo. Y repito, entonces, aunque no es ya porque se activa el centro del miedo, la persona va a huir, pero sí va a tener muchas ganas de huir. Entonces, obviamente, es como trabajar con muchas otras partes, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Aquí arribita, todas estas zonas, el corteza orbitofrontal y etcétera, son zonas que basadas en si se activó los centros de placer, por así decirlo, que es como la primera valoración, aquí se habla de Rocho, es como la primera valoración de que esta situación es agradable, me acerco, me quedo, o esta situación no es agradable, me alejo, me voy, ¿no? Entonces, en esa primera valoración de que esta situación es agradable, me quedo, después entonces vienen procesos, pues como más elevados o más cognitivos o más humanos, ¿no? En el cual pues hago ya una valoración para tomar una decisión y aparte hay otros centros que están diseñados para darle al ser humano esa capacidad de controlar su propia conducta, establecerse una meta, establecer un objetivo y controlar su conducta hasta alcanzar el objetivo. Pero como vemos en esta gráfica, estos factores de valorar aspectos para tener una buena decisión y luego controlar mi conducta para llegar a una meta, que es generalmente como que las cosas más apreciadas cuando hablamos de del cambio de comportamiento y de procesos de cambio de comportamiento para llevar a una persona a la vida más saludable, queremos que haga esto. Pero esto, como ven aquí, parte de la primera valoración, de este primer approach, que obviamente está centrado entre las características de placer y dolor, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta este proceso, ¿no? De que dar información a nuestros pacientes es importante, pero también hay que cuidar
la calidad emocional, por así decirlo, el tono emotivo al cual le voy a impregnar a esa información y cuánto puedo ya provocar la respuesta contraria de la que estoy diciendo, cuándo ya puedo hacer que provoque tanto temor y tanto dolor que provoque la respuesta contraria, que es que la persona se aleje de esa situación saludable, ¿no? Entonces, aquí yo les decía, ¿no?, que el marketing de estas empresas lo han hecho muy bien, han utilizado muchos de esos procesos psicológicos para llegar al cliente, para quedarse con el cliente, por así decirlo, y entonces pues estamos comprando y comprando y consumiendo productos que no son saludables, ¿no? Pues tenemos que jugar como que en el mismo campo, o sea, tenemos que jugarles con las mismas reglas hasta cierto punto, tenemos que utilizar las mismas estrategias. De hecho, se conoce como marketing social, que son el uso de estrategias de marketing, pero para provocar cambios de conducta positivos en la sociedad, ¿no? Positivos en sus pacientes. Hoy vamos a hablarles precisamente de estos, ¿no? Más adelante les explicarán también de estos modelos de comportamiento que son parte de este marketing social, pero centrados en este tema del dolor o del placer, o etcétera, les quería hablar, por ejemplo, del concepto de disonancia. ¿Qué es el concepto de disonancia? Hasta cierto punto, como su palabra lo dice, ¿no? Es cuando hay como un conflicto entre dos situaciones, como por ejemplo puede ser que mi emoción esté en un sentido, pero mis pensamientos o mi conducta esté en otro sentido, ¿no? Y entonces ahí ya se genera como una tensión psicológica. De hecho, en el cerebro podría identificarse como un dolor psicológico, esta disonancia. Entonces, cuando se genera esa disonancia o esa situación un poco no agradable, nuestro cerebro pues va a tender, repito, a buscar el placer, entonces va a buscar resolver la disonancia. El problema es que cuando trata de resolver la disonancia, ¿puedo yo resolver la disonancia cambiando mi comportamiento para que sea más parecido a mi pensamiento? O aferrarme a mi comportamiento pasado. Un ejemplo muy claro, ¿no? Muchos de los pacientes con enfermedades crónicas ya saben, ¿no? Ya saben lo que deben de evitar, ¿no? Qué alimentación deben de evitar. Si yo tengo un diagnóstico de diabetes, sé que tengo que evitar cierta situación que contiene azúcar y otros alimentos, ¿no? Pero si de casualidad, porque el comportamiento, repito, no es fijo, tiene sus subidas y bajadas, y de repente un día consumo un producto o consumo algo que sé que no es lo que debería de consumir, y me enfatizan mucho el conflicto de que yo sé lo que debo de comer, pero estoy comiendo lo que no debo de comer. Entonces puedo resolver ese conflicto, esta contrariedad, pues afirmando algo sobre por qué sí está bien que lo comí. Es que son las famosas justificaciones o pretextos, ¿no? No, pues es que hoy me tomé mi pastilla, o después hago tal cosa, o luego lo compenso. Entonces, tengo que generar como unos nuevos pensamientos para tratar de resolver el conflicto que generé, porque yo tenía un conocimiento y hice otra cosa, mi conducta fue diferente, ¿no? Entonces, cuando se genera esto, obviamente puedes resolverlo así, ¿no? Justificando sí, poniéndole el pretexto a mi conducta no saludable, y se mantiene ahí, la protegí esta incongruencia, pero eso es lo que no queremos. Nosotros lo que queremos es que cuando lo resuelva la persona, lo resuelva para afirmar o para confirmar los comportamientos sí saludables. Entonces, hay que generar la disonancia suficiente o necesaria, pero para ayudar a la persona o acompañar a la persona a que cambie el comportamiento. Es decir, que sea más fuerte su conocimiento sobre lo que no debo de comer, que si comí eso, entonces sea más fuerte el pensamiento y mi resolución sea más parecido a buscar por qué debo de ser más fuerte en próximos antojos o en conductas futuras, y más bien reforzar más mi creencia o mi pensamiento o la información que me dio mi médico. Pues digo, esto ha sido muy investigado, hay muchos estudios, incluso bastante recientes al respecto, ¿no? Y repito, mucho del marketing
tanto social, pero también del marketing que venden productos, utilizan esta generación como de disonancia, ¿no? En este sentido, por ejemplo, hoy en día creo que este nivel de alerta o nivel de miedo, de temor mínimo necesario que tengo para iniciar, para decidirme cambiar mi vida, ya está como flor de piel, por así decirlo, por toda esa situación que se está viviendo con el COVID-19 y pues obviamente cómo la sociedad se está enterando de cuántas de esas enfermedades crónicas pues se están asociando a estas otras enfermedades con un virus, ¿no? Y eso ya de por sí ya genera el suficiente temor para que algunas personas hayan decidido resolver esta sensación desagradable haciendo el comportamiento saludable. Si yo le agregara en este momento a una persona que ya tiene esa sensación y ya empezó una conducta saludable porque le generó esa situación de alerta y tengo que cambiar, y sigo involucrándole información muy negativa al respecto, puede llegar a ser tan doloroso que entonces prefiero evitar hablar de eso, evitar contextos donde eso, incluso a lo mejor cancelé mi cita con el médico o no me diera el tratamiento, ¿no? Entonces puedo provocar el efecto contrario. Entonces, aquí mi recomendación pues es utilizar estas estrategias de comunicar a nuestros pacientes los comportamientos que deben de seguir, incluso proporcionar la información mínima necesaria, pero vincularlo siempre a emociones positivas. O sea, hay que jugar el mismo juego, les decía, ¿no? Del marketing de estas empresas, ¿no? Si ellos vinculan su bebida con la felicidad, pues obviamente el comportamiento saludable también lo puedes vincular con la felicidad, lo puedes vincular con el amor, con el estar con los tuyos, con tu familia, ¿no? Sin caer en generar una emoción negativa, regañándolo o creando culpabilidad, sino más bien asociar el comportamiento saludable a estas emociones positivas, ¿no? Entonces, esto pues habla un poquito sobre un poco lo mismo, es decir, cuando vinculamos demasiado las emociones negativas a una conducta en particular, es específicamente sobre la dieta. Cuando se trata de una dieta muy restrictiva, con instrucciones muy restrictivas y muy controladoras de manera externa, a veces lo que provoca en algunas personas, y está comprobado bajo evidencia, es pues la respuesta contraria, es la alimentación emocional, es decir, una alimentación impulsiva, una alimentación que generalmente vamos a irnos hacia la comida chatarra o a la comida alta calórica, porque además esta forma de calmar mi emoción negativa con comida es algo que desgraciadamente pues aprendimos a lo largo de vida. Hay familias donde esto se establece como más fuerte, más adelante van a hablar un poquito de eso, ¿no? De los estilos de crianza con respecto a la alimentación. Entonces a veces hay cosas que se hacen o con las que crecimos cuando ya somos adultos que no nos dimos cuenta que marcó un poco el que nosotros asociemos el mitigar o tratar de calmar una emoción negativa, la que sea, ansiedad, miedo, depresión, tristeza, cualquier emoción que provoca este dolorcito psicológico, y calmarlo con alimentación, pero alimentación generalmente alta calórica, ¿no? Muchas veces se asocia de que el chocolate o el comer helado, ¿no? A veces no tiene que ser la familia, a veces también son patrones culturales o cosas que vemos en la televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí está visto que cuando hay mucha restricción, hay una dieta muy restrictiva y aparte hay controles externos muy severos, lo que provoca es emociones negativas, o sea, es emoción de ansiedad, de culpa, y esa emoción de ansiedad y culpa la tratan de calmar o de aliviar comiendo lo que no se debe de comer, ¿no? Entonces, es como igual hay muchos estudios al respecto, pueden ustedes investigar un poquito más de eso. Entonces, creo que aquí el juego entre el grado o la cantidad mínima de temor para que la persona empiece un comportamiento saludable, pero sin que llegue a provocar un dolor, que la persona mejor huya de esa situación, es clave en esto, ¿no? Entonces, esto es como para empezar esta primera parte del poder de las emociones y cómo las emociones marcan nuestra motivación o nuestra conducta dirigida a una meta en particular y cómo podemos establecer
o tener respuestas contrarias a las que deseamos, ¿no? El siguiente punto, pues vamos a hablar ya del papel de la cultura. Muchas gracias, Rosana. Pues bueno, la cultura, como Rosana ya nos fue mencionando, tiene un papel fundamental en el comportamiento, ¿no? Entonces, la cultura entendida más allá o a través de los elementos que la constituyen, tiene un papel sumamente importante para predecir el comportamiento y comprenderlo. En la medida en que la cultura tiene un componente psicológico importante, así como tiene elementos que nosotros le llamamos materiales, ¿no? Hay elementos simbólicos que podemos ver de la cultura, como son una bandera, como son ciertos objetos, ¿no? Que son muy tangibles. También hay toda una serie de elementos que se expresan a través de creencias, de dichos, de significados que le atribuimos a nuestro entorno, a precisamente esto que comentaba Rosana, ¿no? Como en México, por ejemplo, el amor de una madre está asociado fuertemente a la forma como cocina, ¿no? Es el sazón de mamá, el sazón de la abuela, ¿no? En las casas mexicanas, esto ha ido cambiando ciertamente por otras influencias culturales que hemos recibido. Sin embargo, hasta el día de hoy, ¿no? Cuando te sientas a la mesa, es difícil que alguien pueda llegar y decirle a mamá que no va a comer ese frijol con puerco el lunes, ¿no? O ese potaje, aun cuando sea tu primer día de dieta y estás con toda la motivación, hay un componente cultural importante asociado a estos factores emocionales, pero también simbólicos y que explican la forma como funcionamos. Algo que es importante desde el entendimiento de estos fenómenos es ubicarnos, dónde nos encontramos, ¿no? En términos culturales, qué características tenemos o compartimos como mexicanos, como yucatecos, tratándolo de acotar mucho más, y cómo estos elementos entran en juego a la hora de que un paciente pueda, por ejemplo, lidiar con estas, voy a decirle, tentaciones o situaciones de la vida cotidiana que tienen toda una serie de significados que van a afectar la forma como se aproxime a este cambio de comportamiento, ¿no? O incluso a esta interpretación que hace de la propia salud, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros entendemos como salud en México, ¿no? O sea, en diferentes espacios donde hemos trabajado, pues hemos encontrado, por ejemplo, creencias o dichos, ¿no? Muy arraigados a la cultura. Mientras más gordito un niño es más sano. Eso es una creencia, pero se reproduce en el comportamiento, en la alimentación, ¿no? La madre da amor a través del alimento. Bueno, y también la evidencia empírica nos ha mostrado que este factor cultural es un elemento clave para poder explicar el comportamiento y la adherencia terapéutica de las personas en diferentes procesos. Una de las aportaciones importantes que se encontraron a través de los estudios del doctor Betancourt en Estados Unidos, en donde estaba llamando la atención que pacientes latinoamericanas estaban, el porcentaje de pacientes latinoamericanas fallecidos por cáncer estaba disparado en comparación con población anglosajona, cuando la predisposición genética era menor. Y entonces esto desata todo un proyecto de investigación y encuentran como aspecto clave un factor cultural, ¿sí? Ciertamente, como mencionaba Rosana, hay toda una serie de elementos de factores individuales, ¿no? Que van a venir a influir en la forma como se construye la relación profesional-paciente o médico-paciente, pero en las investigaciones de este doctor encontraron que el factor cultural era clave. Había una, digamos, desconexión entre los profesionales de la salud que estaban atendiendo a los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Y entonces una de las cosas que estaba sucediendo o que reportaban los latinoamericanos era es que el doctor me lo dijo muy feo, ni siquiera sabe mi nombre, me dijo que me voy a morir. Entonces, porque el estilo de comunicación es más directo, porque todo el marco cultural en que se desenvuelven es diferente, ¿no? Y entonces ellos encontraron ahí que había, pues digamos, un abismo en el proceso, ¿no? Que no permitía generar un vínculo entre el profesional y el paciente. Entonces el paciente no regresaba a recibir su tratamiento, ¿no? Y bueno, de ahí se deriva toda una línea de investigación muy importante en donde se fue ahondando cómo estos factores culturales entran en juego a la hora de establecer tanto la relación médico-paciente
como en comprender la conducta a la luz de la salud, a la luz de cualquier otro fenómeno o cambio de comportamiento que se quiera promover. La cultura es un sistema tan complejo que incluso nosotros estamos empapados de esta cultura, que nos da o nos permite tener todo un repertorio de comportamientos. La cultura es la que nos dice qué conductas son adecuadas, en qué contextos, ante qué situaciones, cómo se le habla a una madre, cómo debemos dirigirnos a un profesional, a un maestro, un compañero, un igual, cómo debemos reaccionar cuando alguien tiene tal situación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Oye, le debes decir a tal persona que ya subió de peso. No, eso no se dice, sí se dice, cómo lo confronto, cómo lo manejo. Tiene toda una serie de aspectos culturales que nos van dictando la forma como debemos dirigirnos hacia esto. Y este sistema cultural, ¿no? Que desde uno de los grandes autores que han abordado este tema, que es Triandis, que tiene que ver con estos aspectos más subjetivos, ¿no? Pues lo puede expresar o se puede estudiar a través de los valores, de las creencias, ¿no? Que son elementos intangibles, pero que son de suma importancia explorar cuando queremos conocer qué es lo que subyace, ¿no? El comportamiento de un grupo cultural en particular. En términos del fenómeno que se está atendiendo, nosotros hemos encontrado que es muy importante identificar en dónde nos encontramos, es decir, cuáles son esas creencias, valores, normas que hemos introyectado en nuestra cultura alrededor de la salud y también alrededor de la enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que subyace? ¿Qué es lo que compartimos en estas creencias que nos hacen dirigirnos de cierta forma? Algo que también es muy importante comprender es que así como compartimos una cultura como yucatecos, como mexicanos, pues también vamos a encontrar diferencias cultural de una familia a otra. Y entonces aquí en el tratamiento con los pacientes es de suma importancia explorar cómo se da esto, ¿no? En casa, cómo se promovía la salud. Para ti, ¿qué significa cuidarte, atenderte? Porque de ahí, pues obviamente parte toda una serie de comportamientos, ¿no? Uno de los elementos clave también de la cultura es que el significado, ¿no? Todo esto que nosotros tenemos introyectado o hemos incorporado, que nos permite interpretar el mundo, es el elemento que permite que nos comportamos de cierta u otra forma. Es decir, en función como yo concibo mi salud o el cuidado, ¿sí? Va a determinar la forma como yo me comporte al respecto. Y entonces, un poco de lo que hemos encontrado, que más adelante nos va a platicar la maestra Mayu, es precisamente esto, ¿no? Cómo estas creencias están participando en la conducta que tenemos hacia la salud e incluso hacia la enfermedad. Gracias. Y bueno, bien, ahí José nos va a compartir. Bueno, pues desde nuestra experiencia, muchas de las aplicaciones que hemos podido realizar, hemos incorporado modelos que cuentan, como decía Rosana, ¿no? Con evidencia empírica en cuanto a las intervenciones para cambios de conducta y específicamente en cuanto a cuidado de la salud, promoción de la actividad física, el consumo de alimentos saludables. Y uno de ellos es este que estamos viendo, que es la teoría de la acción razonada, que justo habla que la conducta, que si ven el diagrama, el último escaloncito, el último cuadrito de este diagrama hacia la derecha, es la conducta. La conducta de una persona está determinada de manera inmediata por la intención. O sea, antes de llegar a esta conducta tendríamos que verificar o ver qué está pasando con la intención, que es tal cual la intención es lo que la persona tiene para realizar o no una conducta determinada, sea hacer una actividad física, o sea, realizar alguna actividad física o comenzar a consumir ciertos productos más saludables, o cuidar su salud, o acudir al médico, o llevar una atención específica porque tiene una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, bueno, un poco va ahí, ¿no? Para llegar a esta conducta, primero hay que evaluar la intención. Y la intención está incorporada o incluye 3 elementos que son fundamentales, que de los cuales, muy aunado a lo que Maritere comentaba, ¿no? Con relación a la cultura. Primero está la parte de la actitud,
porque la actitud pues es esta variable como inicial en donde la conducta se evalúa cuál es la conducta o cuál es la postura que tiene la persona con relación a esta conducta. También está la evaluación de realizar esta conducta. Entonces, de esta manera, la persona, por ejemplo, si quiere tener como conducta objetivo hacer actividad física, ¿no? Primero, ¿cuáles son estas creencias que tiene con relación a la actividad física? Como decía Maritere. Después, ¿cuál es esta valoración? O sea, ¿qué tanto yo creo que realizar una actividad física es importante o es necesario para mí? Y también, algo fundamental es cuál es mi experiencia. Si yo he tenido experiencias previas que han sido agradables con relación a la actividad física, pues a lo mejor mi actitud va a ser más favorable. Pero si experiencias previas con relación a la actividad física es que es súper difícil, que me canso, que me agito, que no puedo, que me duele, elementos que también mencionaba Rosana, ¿no? Si hay dolor, pues me voy a alejar, ¿no? No voy a querer. Entonces, la experiencia es muy importante. Entonces, esta parte de la actitud es de la primera en evaluar la intención. Luego está la parte de la norma subjetiva, que es toda esta parte con gran peso cultural, del que hablaba Marita hace un momentito, y que implica qué tanto esta persona qué tanto la persona puede concebir los elementos o compartir elementos culturales que apoyen lograr esta cultura, que apoyen lograr esta conducta o que lo alejen de esta conducta. Es decir, si su medio promueve que el hacer actividad física es bueno, es importante, es necesario, es sencillo, es bonito, ¿no? O sea, palabras o ideas que puedan ser cercanas a él, pues es más probable que estas creencias compartidas por la comunidad puedan ayudarle, ¿no? Es fácil o es difícil, entonces ahí la norma subjetiva va a ser fundamental. Pero además, también la motivación, y ahí dice motivación en complacer a los otros, porque esta cuestión también es fundamental. Si para la persona es importante incluir estos elementos o es importante lo que su grupo social considere con relación a esta conducta, pues también va a ser fundamental para el logro de la misma, ¿no? Y finalmente la percepción del control que tiene la persona con relación a esta conducta, que aquí esto está determinado principalmente por variables externas que pueden ser tanto reales o incluso percibidas, ¿no? Con relación a las propias capacidades que tiene la persona para realizar una conducta, y esto pues también va a afectar en ese sentido. Para nosotros ha sido fundamental incluir este modelo porque con las poblaciones con las que hemos trabajado, esto pues ha sido importante. Primero, por ejemplo, en una población con la que trabajamos que era con riesgo identificado, en donde más del 50% de ellos era población adulta, más del 50% tenía sobrepeso y obesidad, en conjunto con enfermedades crónicas como diabetes, y también había hipertensión, ya sea combinado o los tres, ¿no? O sea, ahí estaba todas estas variables en conjunto. Y entonces, estos eran colaboradores de una misma institución con ciertas cuestiones, horarios, opresiones o estrés también por el mismo espacio en el que se encontraban. Entonces, para ellos, el hecho de poder llegar a esta conducta, pues habían tenido diversas intervenciones, ¿no? Habían recibido múltiples pláticas, talleres, y ellos la verdad es que tenían muchísima información sobre los riesgos que ya tenían en su salud. Incluso hasta ya tenían como que las recomendaciones de qué era lo que tenían que empezar a realizar. Y más adelante vamos a hablar de la teoría del cambio, que habla del momento en el que nos encontremos para hacer este cambio. Y muchos de ellos estaban como que ya con toda la información, pero no habían todavía incorporado estas conductas, no habían comenzado a hacer este cambio. Muy similar fue como el trabajo con padres y con hijos. Nuestra experiencia con ellos fue que muchos de ellos también habían recibido intervenciones información con relación a los beneficios o creencias con relación a la salud que podían favorecer a través de la actividad física o el consumo de alimentos. Y bueno, pero la conducta todavía seguía siendo como que este espacio al que no habíamos llegado. ¿Qué había sido clave en esto? O sea, por un lado, para nosotros fue de entrada la participación activa, porque las intervenciones que hicimos involucraban que ellos pudieran compartir sus experiencias, hablar acerca de lo que
lo que habían intentado, cuáles eran esas creencias, como les decía Maritere hace rato, qué significaba para ellos la salud, qué significaba para ellos comer sano, o qué significaba la actividad física, por qué era importante, ¿sí? Y también por qué era difícil cuidar nuestra salud, por qué era difícil comer sano, por qué era difícil hacer ejercicio. Y ciertos elementos que recuperábamos ahí tenían que ver con la falta de tiempo, la falta de información para lograr hacer esto, o la falta de la accesibilidad hacia alimentos saludables o recetas que podrían ser muy complicadas, ¿no? Entonces, estos elementos para nosotros fueron fundamental de entrada conocerlos, o sea, fuimos con la idea de conocer y escuchar. Y también el hecho de que sea una intervención grupal permite que se escuchen los participantes y que incluso puedan entre ellos conocer o compartir estrategias que son fundamentales y cercanas a mi experiencia, ¿no? En los aspectos de la práctica de crianza se habla muchísimo también con relación a cuál es el monitoreo que tienen los papás con relación a estas actividades con sus hijos, ¿no? Y cuál es el control que los papás puedan tener con relación a la selección de los alimentos, con relación al prepararle sus alimentos a los niños para poder ir a la escuela, ¿sí? Y esta recuperación de experiencias fue fundamental para nosotros, para poder incluso comenzar a tener ideas clave de para dónde podrían ir intervenciones como más adecuadas. Y ¿cómo decir? La parte como más importante que ya en la evaluación recuperamos era que el solo compartir, sentirse escuchados, escuchar o saber que los profesionales de la salud estábamos escuchando cuáles eran sus dificultades, para ellos fue fundamental para decir, lo sentí diferente, siento que puedo comenzar a hacer cosas, ¿no? La empatía y la validación también lo remarcamos ahí, porque el hecho de decirle, entiendo que puede ser difícil, entiendo que no es nada fácil hacer un cambio, ¿no? Esa empatía, esa dificultad, ese reconocimiento fue importante para poder, para que ellos pudieran comenzar a dar pasos o incluso validar lo que ya estaban haciendo. Y la siguiente, si podemos pasar, uno de los elementos teóricos también importantes tiene que ver con la autoeficacia, que es este sentido de control personal que tienen las personas con relación a poder, a tener la capacidad para hacer cambios con relación a esta conducta, ¿no? Y en este caso, la autoeficacia va a incrementar las expectativas para poder realizar esta conducta. En nuestra experiencia, algo que fue fundamental para retomar este aspecto de la autoeficacia fue valorar, que las personas pudieran hacer una valoración del estado actual, o sea, en dónde se encontraban en este punto con relación a su meta. Y ponemos ahí una recta numérica del 0 al 10, en donde decimos, bueno, si en el 10 está la meta que tú puedas establecer, que eso también es importante, ¿no? Los objetivos que puedan ser establecidos y reconocidos por la persona, con relación a este cambio hacia el cual va a estar yendo, ¿no? Entonces, para este proceso de la autoeficacia, primero decir, ¿en dónde estamos, no? La persona puede decir, estoy en un 1 o en un 2, y al decir estoy en un 1 o en un 2, significa que no está en un 0, que el 0 es no he estado haciendo algo, ¿no? Al reconocerse en un 1 o en un 2, decir, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es que has llegado aquí? ¿Qué cosas has hecho? Y eso tiene que ver con los impulsores, o sea, ¿qué cosas te han llevado a este 1 o a este 2? Y eso ya es un avance que es importante también reconocer y validar en los cambios. Y también preguntar, bueno, en metas accesibles, ¿no? De aquí en un mes, ¿a qué punto te quieres mover? Bueno, si estoy en un 2, quiero irme a un 2.5. Maravilloso, un 0.5 es un avance. ¿Qué necesitarías para lograr esto, no? ¿Qué cosas pueden presentarse? Que también tiene que ver con la identificación de barreras. ¿Qué cosas pudieran presentarse que pudieran pudieran impedir que logres este 0.5 de avance, ¿no? Entonces, identificar esas barreras también implica que la persona pueda prepararse y prevenir y comenzar a hacer cosas para prevenir esta recaída o poder avanzar, ¿no? Y bueno, la parte de que los objetivos puedan ser establecidos por la persona también le permite accesibilidad para lograr estos objetivos y también, obviamente, con la guía de los profesionales de la salud, que pudieran tener como una orientación hacia dónde empezar a encaminar las metas. En este punto, no sé si Maritere o Rosana quieren comentar algo con relación a estos elementos. ¿No? Bien.
Entonces vamos con la siguiente, que es el modelo... perfecto. El modelo transteórico, que muy probablemente sea conocido para los profesionales de salud, es muy utilizado y también tiene mucho respaldo empírico con relación a los cambios a la promoción de conductas saludables. Y bueno, este modelo explica que para lograr la sustitución de conductas de riesgo por conductas que promuevan una salud, va a ser necesario primero entender esta transición como un proceso, en donde, como decía Rosana también al principio, la premisa es la motivación que tengan las personas para este cambio, ¿sí? Entonces, de alguna manera, este esquema va a permitir, pues, planear intervenciones adecuadas a las necesidades individuales de las personas, que toma en cuenta que son secuencias de etapas o procesos, ¿sí? Que en este caso están pues en modo de espiral, ¿no? Que van desde una precontemplación en donde la persona puede tener cero noción o puede tener cero conciencia de que está necesitando empezar a hacer cambios de conducta, hasta elementos que tienen que ver más con empezar a contemplar o empezar a percibir ciertos beneficios, ciertas ventajas y también costos, pero de todas formas los costos pueden poco a poco ir siendo menos importantes que los beneficios. Entonces, en la búsqueda, muchas veces nosotros, los profesionales de la salud, en la búsqueda del bienestar de los pacientes, pues aplicamos conocimientos y habilidades, pero muchas veces realizamos un abordaje que pueda ser como tradicional, en donde no se tomen en cuenta estos elementos. Es muy importante tomar en cuenta qué tan consciente y qué tan motivada está la persona para comenzar a avanzar en este cambio, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Porque esto también se habla, al abordarlo de esta manera, estamos también tomando en cuenta el elemento tiempo, que los cambios son procesos que se desarrollan a través del tiempo, que si la persona se dio cuenta a sus 30, a sus 40 años que tenía que hacer un cambio, pues ya lleva 40 años de estar actuando de determinada manera, ¿no? Y entonces el movernos hacia un cambio de comportamiento, pues a lo mejor es necesario que sea eficaz, un poco veloz porque está en riesgo su salud, pero también hay que tomar en cuenta desde dónde estamos partiendo, qué tan consciente está, qué tan motivado está. Y por eso es importante. Seguramente a ustedes les ha podido suceder que muchos pacientes se resisten a estas intervenciones de cambio y por eso es importante que cada etapa de cambio, o sea, cada etapa en la que pueda estar la persona, tenga un plan de acción diferenciado para la intervención, para que su intervención tenga mayor efectividad. Si está en una etapa de precontemplación, pues a lo mejor primero va a ser importante empezar como a analizar cuáles son las ventajas, cuáles son los beneficios, empezar como a presentarles tus riesgos de a poquito, ¿no? Si ya está en una etapa de contemplación, pues a lo mejor favorecer esto que está siendo benéfico, ¿no? Porque en este momento, pues si bien las personas ya están avanzando, es que yo estoy moviendo mi cursor, pero no lo ven, si las personas ya están avanzando hacia una contemplación, empiezan a subir en el espiral, ¿sí? Pues es muy probable que si bien ya están empezando a percibir beneficios, los costos todavía tengan un factor importante, ¿no? Pues me está dando muchísimo trabajo, es muy difícil, no tengo apoyo de mi familia, ¿no? Entonces eso todavía puede jalarlos para decidir bajar, que eso también es un elemento importante en este modelo, el considerar las recaídas, ¿sí? Considerar las recaídas como parte fundamental del cambio, de los procesos del cambio. O sea, necesariamente van a haber momentos en los que podamos mirar para atrás y decir, puede ser más seguro en donde estaba que seguir avanzando, porque todavía veo muy lejos la meta, ¿no? Entonces, ahí el acompañamiento de los profesionales de la salud es importante para ir avanzando y subiendo en esta espiral. Posterior a que ya estamos en un periodo en donde ya estamos contemplando, estamos ya incluso preparándonos y empezar a aplicar acciones cada vez más para mantener estos cambios, pues siempre va a ser necesario seguir evaluando cuáles están siendo los beneficios y poder analizar la meta o hacia dónde estamos. Y esto aplica en cualquier tipo de intervenciones que nosotros podamos hacer con respecto a cambios conductuales, incluso en otras áreas. Y bueno, esto tiene que ver con las teorías que están fundamentando muchas de las intervenciones que hemos estado realizando. Y en nuestra experiencia, muchas de estas poblaciones con las que estuvimos trabajando se encontraban precisamente en la etapa de la preparación
en donde estaban un pasito antes de la acción. Y para nosotros fue como interesante, curioso y fundamental poder decir, y bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde? Y cómo comenzar a hacer estos cambios que muy probablemente ustedes como profesionales de la salud con intervenciones que han sido como recurrentes con esta población, ellos ya tengan la información, ya sepan qué tienen que hacer, ya tengan todos los elementos, incluso ya hayan comenzado a hacer ciertas cosas, pero todavía no estén en un camino tan activo de la acción, ¿no? Entonces ahí es donde también tendríamos que comenzar como, y nosotros ahora como con esas intervenciones estamos como comenzando a mirar, ¿no? Mirar más hacia estrategias que vayan llevando más hacia la acción y al mantenimiento de estos cambios. Perfecto. Yo nada más quería comentar, como bien dijo Mayu Campos, este es un proceso y tanto tenemos que entender que las personas el proceso no siempre es siempre hacia adelante o siempre hacia arriba, ¿no? Es un camino que a veces se recorre en ambos sentidos, ¿no? Entonces, igual quería comentar, ¿no?, que es muy importante que ustedes conozcan a su paciente. Todos los pacientes son diferentes. Entonces, tampoco se trata de que tengan que como explorar demasiadas cosas, a veces con preguntas muy sencillas al inicio de la consulta, sobre todo en la primera consulta, que es cuando quieres conocer al paciente, qué ha hecho. Hay preguntas muy pequeñas que se pueden hacer para identificar si este paciente lo tengo en una etapa, ya está en la etapa de acción o es ya preparándose para la acción, por así decirlo, o apenas está en precontemplación, ¿no? Para que a partir de ahí yo ya pueda dar las instrucciones o proporcionar la información que requiere dependiendo de la etapa. Entonces, esto lo hace de alguna forma que personalices de manera breve, porque tampoco es como si tengo 100 pacientes, tengo que personalizar mi consulta 100 veces. No, tengo 100 pacientes, pero de esos 100 pacientes tengo a unos en precontemplación, unos en contemplación, unos en acción, a lo mejor unos en recaída o están a punto de la recaída. Entonces, solamente son 6 preguntas estandarizadas, dependiendo de en qué etapa esté nuestro paciente. Y ahí sí puedo modificar un poco mi forma de dar la consulta, 6 estilos un poco diferentes dependiendo de mi paciente, ¿no? Y es muy importante cuando ya tengo pacientes que están adheridos al tratamiento, es decir, ya están más de 6 meses, que es de mantenimiento, más de 6 meses adheridos al tratamiento, al comportamiento saludable, considerar que puede existir la recaída. Entonces, prepararse para la recaída se prepara desde etapas antes, no hasta que ya recayó, no hasta que ya llegue tu paciente y me dices que ya, ni modos, no pude más y esta vez sí, obviamente se volvió a subir mi glucosa o lo que sea, ¿no? O sea, tuve un comportamiento que fue una recaída. Entonces hay que preparar, incluso planear cuál va a ser como mi estrategia o mi plan cuando yo esté a punto de recaer o cuando ya me dé cuenta que voy a recaer, ¿no? Entonces, esta planeación previo a la recaída hará que si la persona tiene un resbalón, es muy diferente a tener una recaída. La recaída es cuando pierde completamente la adherencia y es como que volver a empezar. En cambio, un resbalón lo puedes recuperar rápido si planeaste con tu paciente cómo recuperarte después de un resbalón. Lo mismo sucede con el anterior proceso que se hablaba de la autoeficacia. La autoeficacia también es un proceso. La autoeficacia es esa creencia de que soy capaz de hacer tal cosa, ¿no? Entonces puede ser que tu paciente llegue con una creencia, una autoeficacia elevada, pero cuando se presenta nueva información o tiene nuevas experiencias de vida, esta creencia de capacidad puede disminuir. Y esto no necesariamente significa ya otra vez lo perdí y es un retroceso. No, simplemente es parte del proceso de que la misma autoeficacia puede tener una variabilidad mientras más información tenga, pero tengo más información o tengo nuevas experiencias más cercanas al comportamiento saludable y eso me hace dudar más de mí. Entonces a veces puedo creer que no puedo o me siento inseguro. Y cuando los pacientes comentan, expresan que se sienten inseguros o creen no poder, pero ya han hecho tienen un camino bastante recorrido, quiere decir que en ese momento están dudando, pero porque poseen de mayores recursos para tener un comportamiento más estable.
y simplemente es este empujoncito que le tiene que dar el profesional, el famoso nudging, o sea, es ese empujoncito de que, bueno, sabes que sí, pero si puedes, acuérdense que la capacidad o esa creencia de capacidad, que es la autoeficacia, no solamente nace de ti, también la persuasión de mi médico, ¿no? O de mis familiares, el sí, pero mira, no dudes en esto, ahora te estás dudando, pero tú ya has logrado esto, así que tú sigue. Entonces, ese empujoncito es importante para cuando hayan estos procesos que parecen retroceso, que parecen recaídas, pero a veces solamente son resbalones, a veces solamente son como esa fase necesaria en la cual valoro más cosas, por eso dudo más, pero porque conozco más y tengo más recursos. Incluso a veces tener más recursos para consolidar un comportamiento saludable puede presentarse como ideas de duda, ¿no? Entonces es importante nosotros como profesionales siempre estar ahí dando ese empujoncito, aún cuando pareciera que está retrocediendo el paciente. A veces ese retroceso solamente es para agarrar más impulso, como dirían por allá, ¿no? Perdón, y bueno, ya como para ir cerrando, pero también me gustaría antes de entrar a este punto, vi en los comentarios que de pronto los pacientes llegan y ven en el profesional o los perciben como el mago, ¿no? Que a ver, por favor, compóngame casi casi, ¿no? Con varita mágica, que la persona sin esfuerzo, digamos, ya pueda tener un cambio. Una realidad que enfrentamos es que en los medios y en diferentes elementos, incluso hay aspectos de la cultura que tienen estos matices en donde el esfuerzo no necesariamente se está manejando como algo positivo. Es decir, vemos en el mercado, en la publicidad, que ponen al alcance de la gente, baje sin esfuerzo, ponga abdominales mágicos con solo conectarse a una maquinita y cosas así, que lo único que están promoviendo es una solución rápida para llegar a la salud cuando no necesariamente tenga que ser así. Y también, de alguna forma, van manipulando de manera, pues, no necesariamente saludable el concepto del esfuerzo, ¿no? Que implica y que en este esfuerzo, o sea, que el esfuerzo no es algo malo, ¿no? Que el esfuerzo en sí mismo puede tener recompensas. El problema está precisamente en esta percepción con la que la gente llega de, no, es que, ¿sabes qué? Ponerme a dieta o hacer un cambio chispa, qué friega. Entonces ya desde ahí estamos viendo que esta persona o este paciente tiene una concepción de la salud o de alimentarse de manera saludable que obviamente le va a costar un poquito más de trabajo. Y yo creo que vale mucho la pena clarificar, ¿no? Dejar sobre la mesa que cualquier cambio que quiera apostar a la salud, pues tiene que ser un cambio que requiere mucho de su compromiso, pero que es algo que se puede alcanzar y que se puede lograr y que incluso le va a llevar muchas recompensas, ¿no? Porque ciertamente lo que nos bombardean los medios, lo que vemos en nuestro entorno es que sí hemos evolucionado mucho a estas sociedades de placer inmediato, bueno, frases mucho de la cultura, pues de algo me voy a morir, ¿no? O sea, al final del día de algo me voy a morir. Si disfruto más mi cervecita, total, ¿qué me va a pasar, no? Y entonces, pues obviamente esto está bombardeando muy fuertemente a nuestra sociedad y creo que también es importante como hacer consciente a los pacientes de eso, ¿no? Ciertamente hay muchos productos, bla, bla, los profesionales de la salud, pues nos manejamos de cierta forma, con mi acompañamiento, ¿no? No soy mago, me encantaría decirle que soy mago, pero con mi acompañamiento yo le puedo ayudar a que usted esto, pero sí requiere de su esfuerzo, requiere de su compromiso, ¿no? O sea, como dejar muy en claro esa relación y que tiene mucho que ver con este concepto que presentamos en este modelo que se llama agencia, ¿no? Y que tiene que ver con la capacidad de las personas para actuar de manera independiente y tomar sus propias decisiones. Esto será posible con respecto a la salud en la medida en que la gente siga recibiendo información de qué es la salud, de cómo se cuida, cómo se procura, ¿no? Y que le permita, como vemos en el diagrama, tener o alcanzar cierto nivel de autonomía o esta capacidad de control sobre uno mismo
que nos lo da sí tener cierta información, pero también está fuertemente asociado a los conceptos que veíamos, ¿no? La autoeficacia, si me percibo capaz de hacerlo, ¿no? ¿Cómo acompaño este proceso? Esta valoración cognitiva que hacemos de nuestras capacidades con respecto al reto que se me está presentando, ¿no? Y esto en la consulta va desde no lo sé, construimos un plan alimentario, lo ve razonable, podría hacerlo, y bueno, se hace esta exploración, ¿no? De sí, yo cocino, quién cocina, o sea, se hace toda esta valoración, pero sí es importante identificar estas barreras y las cosas que impulsan, porque son, al final del día, la realidad con la que el paciente se va a enfrentar cuando llegue a casa, ¿no? Muchas veces cuando estamos sentados en el consultorio todo parece claro, y se dice, ay, sí, todo está re fácil, pero llegamos y ahora ¿cómo le hago? ¿Para dónde me muevo? ¿No? Eso es como que lo que puede ser un poco complicado también. Y entonces es pensar cómo construimos también o cómo abonamos a esta autonomía en los pacientes. Y también la agencia tiene que ver con la capacidad, con el sentido del nosotros, ¿no? Esa capacidad de relacionarnos con otras personas y con nosotros mismos. Y muchas veces, si nosotros analizamos lo que sucede con las personas que están en estas condiciones de enfermedades crónico-degenerativas, pues bueno, muchas veces quedan fuera del círculo social en términos de, bueno, tú eres el que no puede comer azúcar, pero todo lo demás estamos disfrutando de la vida y entonces lo va sin querer haciendo a un lado, ¿no? O lo va dejando fuera de esta dinámica, y eso es doloroso también, o sea, hay un proceso de pérdida, hay un proceso que está vinculado a toda una serie de emociones, y que es normal, y que hay que, creo que lo clave también es como comprender que esto es esperado, ¿no? Como decían Rosana y Mayu, esto es esperado, y lo importante es como irnos documentando de, bueno, ¿qué es lo que sí puedo esperar? ¿Cuándo mi paciente ya tendría que requerir algún otro tipo de apoyo más profundo, ¿no? Ciertamente, pero hay cosas que sí se pueden promover desde la consulta. Y también está otro concepto clave en este modelo de agencia, que es el control, y que tiene que ver con la capacidad de poderme mover en espacios sociales, ¿no? Y que va muy de la mano con el aspecto anterior del sentido de pertenencia. Y sobre todo en nuestra cultura. Nuestra cultura ha sido, desde muchas investigaciones, identificada como una cultura colectivista, es decir, nos importa mucho o funcionamos como colectivo, ¿no? En México, cuando una persona se define y se presenta, dice sus nombres, pero además dice, soy de los Morales, como en mi caso, de tal zona, y mi papá, mi fulano. O sea, esas relaciones sociales nos dan un sentido de identidad. Y en función de eso también operamos en la vida cotidiana. Y entonces, el poder insertarme socialmente y funcional es clave para las personas en Yucatán y en México. Y entonces, este factor cultural del colectivo toma mucha importancia. Y me permito remitirme a un poquito lo que comentaba María José de las experiencias que tuvimos con este equipo de trabajo. Encontramos que las experiencias en donde el resto del equipo con el que trabajaban se adhería a un proceso de cambio, tenían mayor éxito que aquellos que en lo individual estaban luchando con el grupo social, que además los señalaba y los calificaba. Ay, no, te pusiste a dietas, eso es de mujeres, y eso es... Entonces, toda una serie de elementos que están ahí en el contexto social, en el sistema de creencias que le pegan duro a la probabilidad de éxito, ¿no? De la persona. Entonces, ella puede tener todo el sentido de que lo pueda hacer, toda la motivación, estar listo para la acción, pero este factor social va a jugar un papel sumamente importante. Entonces, hay que entender también cómo se da y cómo ayudamos a las personas a transitar. Ciertamente, muchos de los modelos para trabajar con personas con enfermedades crónicas incorporan al sistema familiar. Y la invitación es como de pronto también entender los otros sistemas, ¿no? Que acompañan, incluso el contexto laboral. Recordemos cuántas horas pasa la gente promedio en México en el contexto laboral. Y entonces no podemos dejar de lado que ese factor va a influir fuertemente en cómo la persona se sienta, interactúe, ¿no? Con respecto a su salud. Y bueno, estos mismos elementos están asociados con la salud mental, con la salud física y con la salud social, ¿sí? Todo esto va pegando de la mano desde el concepto de agencia que va mucho a nivel individual
y luego va trastocando otros procesos que se vuelven más complejos y que empiezan a tocar otras esferas de la vida de los seres humanos. A manera también como para ir concluyendo, consideramos que es muy importante, ¿no? A la luz de la experiencia que hemos tenido y de incorporar pues, resultados de otras investigaciones, que podamos tener enfoques ecológicos del cambio conductual, es decir, conocer qué otras variables, aparte de lo individual, aparte de lo familiar, de lo social, el contexto, la cultura, van a influir en los cambios de comportamiento. ¿Cuáles son estas etapas que se han encontrado a la luz de la investigación? ¿Qué es lo que tendríamos que esperar? ¿Qué pasa con estas recaídas? ¿Cómo ayudamos al paciente a atravesarlas? ¿No? ¿Cómo construir estos recursos o identificar estos recursos a la par del paciente? O sea, ¿cómo acompañar esta parte que se vuelve fundamental? Y cómo, sobre todo, entregarle y recordarle al paciente, si todavía no, o sea, de pronto se le olvida, que la salud es responsabilidad suya. El profesional de la salud obviamente está trabajando en pro de la salud, pero la responsabilidad al final del día está en el paciente. Uno puede dar así los mejores consejos al pie de la letra, lo que dicta el libro, pero si la persona no lo hace, ahí queda. Y entonces este concepto de agencia nos pareció también muy relevante, y es muy relevante porque nos recuerda que el paciente es un factor activo de la salud, ¿no? Pues obviamente no basta con informar y aconsejar, es sumamente importante, ciertamente no podemos prescindir de que la gente tenga información, pero no podemos pretender que esto sea suficiente. Es necesario, pero no es suficiente, es un peldaño del proceso, ¿sí? Y todavía hay que considerar otros elementos. También es de suma importancia el vínculo médico-paciente, ¿no? El papel de la empatía, de validar las experiencias, de permitir también que el mismo paciente sea capaz de ir estableciendo sus objetivos, obviamente con la guía del médico, pero sea él quien los establezca. En la medida en que él pueda establecer, oye, esto sí lo puedo hacer, me comprometo más. Cuando alguien viene y me lo dice, pues también tendemos a decir, además me lo dijeron, no lo hago, no lo quiero hacer. Provoca también una reacción negativa y de alejamiento, ¿no? Como nos explicaba Rosana. Otro aspecto clave es la función del marketing social, ¿no? Que se puede usar a favor, ¿no? Rosana decía mucho, bueno, estas compañías y estas empresas, el marketing, toda la publicidad, lo he entendido muy bien, por eso son tan exitosas. Y parten de teorías de psicología social, precisamente manejan mucho disonancia cognitiva. Sin embargo, también hay entornos, por ejemplo, todos los sistemas de seguridad de las organizaciones están manejando estos aspectos para promover conducta segura en los entornos organizacionales. Antes se les amenazaba, te descuento si no usas casco. Ahora lo que hacen es, en casa te espera tu familia, ¿sí? Cuídate. Y entonces la gente en la torre, mis hijos, o sea, ya se detienen un poco más y aunque les dé calor, les molesta el casco, ahora lo hacen. Entonces, esto parte también de este entendimiento. Y bueno, la tecnología como medio para modificar conductas, hay muchos aspectos tecnológicos, gadgets y otro tipo de elementos que se han diseñado y que ciertamente pueden contribuir a la promoción de la conducta saludable, ¿no? Yo creo que también es una invitación para irnos metiendo por allá, entender cómo funciona, porque no podemos negar que la gente ya tenemos un modelo de interacción muy normalizado con la tecnología. Ciertamente también se vuelve un medio muy inmediato para recibir información e incluso para provocar emociones y cambios de comportamiento, como lo hacen muchos organismos mucho más de la industria, incluso escuchamos toda esta parte de los influencers, bla, bla, los medios los están utilizando para eso, pero la tecnología también se puede usar para facilitar estos procesos de cambio, ¿no? Ya con el simple monitor de cuántos pasos llevo, ¿no? En el celular, hay tantos pasos, y dije, chévere, hasta me emociono. Ay, solo con ir a mi cocina, ¿no? Ahorita que no podemos salir a ningún lado. Y eso me está retroalimentando de algo, ¿no? Incluso se vuelve como esta llamada. Y así muchas cosas, ¿no? Que ciertamente podrán apoyar. Y bueno, obviamente todo el acompañamiento médico, toda esta parte del enlace, ¿no? Del que hablaba Rosana, de cómo nosotros en este papel que tenemos que tener como promotores de la salud, tenemos un papel importante, ¿no? De nosotros y de la forma como acompañamos
también se crean precedentes en la gente, ¿no? Creo que de pronto todos hemos tenido alguna experiencia de llegar a una consulta con X especialista y salir y sentir que, ay, no me gustó cómo me trató, bueno, voy a regresar, o cambias de médico, simplemente no regresas, y esto es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Es importante considerarlo, construir esas experiencias de las que hablaba Rosana, ¿no? Más en favor de lo positivo, no por tapar el sol con un dedo, tampoco se trata de no decirle a la gente lo que está viviendo, pero sí hay que cuidar la forma, cómo se le transmite la información, porque puede hacer la diferencia entre me quedo o huyo, ¿no? En términos organizacionales también se está utilizando mucho este concepto. Cuando la gente está del lado del miedo, nos manejamos en una zona de seguridad que no nos permite movernos más allá. Y entonces, por evitar algo negativo, hago lo mínimo suficiente, pero me protejo, no exploro. Cuando yo siento una atracción, ahora sí, por la conducta saludable, ahora sí por, oye, qué padre se siente saber que me estoy atendiendo, que me estoy cuidando, la gente incluso innova, incorpora cosas nuevas. Ahí nos gustaría llegar, ¿no? Ese sería como el ideal. Y yo creo que ciertamente algo que hemos descubierto también con este ejercicio, con estos análisis teóricos, es la necesidad de trabajar los profesionales de la salud de manera interdisciplinaria, compartir experiencias, intercambiar visiones, los retos que ustedes viven día a día en la consulta y que nosotros podemos ver desde afuera o explorar desde otro tipo de aproximaciones, ciertamente necesitan como comunicarse, encontrarse para seguir construyendo en favor de la salud. Rosana, ¿quisieras, o Mayo, agregar algo más? Pues realmente esperamos que haya sido de su interés y que les de utilidad, sobre todo alguna de esta información que le proporcionamos. Obviamente estamos ahorita abiertos a preguntas, dudas, a ir respondiendo. Es importante esta interacción entre todos los profesionales, ¿no? Había una pregunta por ahí que hablaba sobre la cuestión de la ansiedad, que cuando una persona está en ansiedad, pues esto puede como impedir o poner un obstáculo para que se mantenga la bajada de peso, ¿no? Y algo que a lo mejor se me pasó como enfatizar cuando hablaba de las emociones, es que estos son pasajeras. O sea, finalmente las emociones sí son muy importantes, son fundamentales, inician el comportamiento, ¿no? Y son el punto de partida, pero después se terminan yendo, ¿no? Entonces a veces hay que ayudar a que esas emociones pasen lo más rápido posible, a que se resuelvan las emociones y no necesariamente vinculado al tratamiento que se está llevando, ¿no? Es un poquito como sucede cuando las personas que padecen ese insomnio, ¿no? Que no te puedes dormir y entonces si te quedas como preocupando o con muchas cosas de que es que no me puedo dormir, tengo insomnio, menos te duermes, ¿no? Entonces a veces eso sucede también con la cuestión del peso, ¿no? A veces la misma preocupación de que es que no bajo de peso, es que etcétera, y estoy tan centrado en el tema del peso que por sí mismo solamente la idea o solamente saberse que no está bajando de peso ya está generando ansiedad, y si de por sí ya tengo ansiedad, entonces esta ansiedad se traduce en un comportamiento de estate quieto, ¿no? De quedarte quieto, o de huir, o incluso hacer pues, la conducta contraria, ¿no? Entonces, pues, sí nos gustaría pues, escucharles a ustedes, preguntas, dudas, y pues muchísimas gracias por la invitación para estar con ustedes. Perfecto, Rosana, maestras, muchísimas gracias por la excelente ponencia que nos han regalado y nos han compartido el día de hoy, ¿no? Es un tema tan importante, el cambio, el poder nosotros como profesionales de la salud hacer este cambio de conducta. Sí tenemos aquí algunas preguntas y muchas felicitaciones también. Vamos a irlas leyendo, les voy a ir comentando. Hay una que menciona sobre qué estrategias ustedes proponen para aquellos pacientes que se encuentran en precontemplación y para las recaídas. Perfecto. Sí, en la etapa de precontemplación, la persona todavía no ha entendido que hay un posible riesgo, ¿no? Ahí las principales recomendaciones siempre es proveer información. Ahí sí, el papel de proveer la información, proporcionar la información de que conozca los riesgos y la enfermedad, ahí sí son importantes, ¿no?
Entonces creo que es el primer paso y de hecho creo que es la única fase en donde solo dar información es suficiente. Ya en las demás fases ya no es suficiente solo dar información. Es correcto, así es, ¿no? Esto que mencionas, Rosana, y que han mencionado también María José y María Teresa, respecto a cómo nosotros como profesionales de la salud tenemos que, desde que recibimos a un paciente en el consultorio, ser empáticos, ¿no? Desde ese momento y trasladar este tipo de consulta que está centrada de repente en el profesional de la salud, centrarla en el paciente, ¿no? Estar atento a estas componentes emocionales y culturales que nos han mencionado, porque pues ellos están determinando la conducta, ¿no? Y el momento en el que se encuentra nuestro paciente para poder dar el cambio. Entonces, definitivamente tenemos que ser muy sensibles a identificar y acordar incluso, ¿no? Con los pacientes, qué metas, qué objetivos estoy dispuesto ahorita a iniciar, dependiendo de la etapa en la que me encuentro, y que juntos podamos llegar a esos acuerdos, ¿no? Poder establecer metas a corto plazo. Me parece que algo también muy importante es reconocer en ellos cuando han hecho algún cambio, ¿no? Y nos ha funcionado y podemos tener resultados que podemos medir en la consulta, reconocer este esfuerzo y motivarlo a continuar. Es yo creo que una de las estrategias importantes cuando encontramos alguna recaída, que son normales y como ustedes mencionaron, las esperamos, ¿no? Van a suceder y tenemos que también estar en este acompañamiento todo el tiempo para proveer estrategias que en este momento esté también el dispuesto a hacer el cambio, que pueden ser muy cortitas, ¿no? No sé, se me ocurre que a lo mejor si yo quiero modificar este cambio de conducta hacia mejorar las colaciones o mejorar la calidad de los alimentos que consume, pueda yo proponer metas muy pequeñas, ¿no? Como a lo mejor llevarme una colación, tener a mano la fruta, que son metas y mensajes pequeños que se llegan a acuerdos y que permiten un cambio en la conducta, ¿no? Hacerlo partícipe, el tener esta empatía desde un principio, que es un trabajo que tenemos la responsabilidad como promotores de la salud, que tenemos la responsabilidad también de brindar esta motivación, ¿no? Esta motivación como profesionales a nuestros pacientes. Perfecto. A ver, déjenme leerles aquí otras preguntas, ¿no? Mencionan que en algunos estudios clínicos el profesional de la salud conduce el proceso de consentimiento informado, debe de proveer información objetiva para evitar direccionamiento. ¿Recomendar alguna referencia que ayude a desarrollar y fortalecer un lenguaje objetivo para evitar miedo y desinformación sobre factores decisivos? Yo creo que aquí... Sí. Adelante, Rosana. Sí, sí entiendo a veces mucho en estos ensayos clínicos o estudios clínicos que tienes como procesos muy estandarizados. Yo creo que es muy importante y una de las cosas que se recomienda es tener información por escrito. Es decir, hay unos folletos, sobre todo en ese primer contacto, hay unos folletos que se entregan para que el paciente lea. Y finalmente no es tanto como escucharlo de voz en voz. Nosotros mismos, sin querer queriendo, hacemos entonaciones o hacemos gestos, que es la famosa comunicación paraverbal, que entonces le damos un sentido que a lo mejor no es el que el sujeto quiere darle, ¿no? Entonces, a veces es importante que la información esté por texto, el sujeto o el paciente lo lee y después entonces ya hacer las preguntas. Sí hay, digo, ahorita en la mano no lo tengo, pero sí hay como algunos ítems de algunas preguntas específicas para identificar si el paciente comprendió desde el consentimiento informado, si entendió la información, son preguntas como estandarizadas. Y allí el paciente después expresará, entonces con sus respuestas, expresará sus dudas, expresará sus comentarios, y es la manera más estandarizada y que además pues no estás como coaccionando, ¿no? al sujeto. Y otra cosa muy importante, a veces el doctor o el investigador que está haciendo estos ensayos clínicos no necesariamente son los de primer contacto. Y es fundamental capacitar a los de primer contacto, incluso aunque no sean profesionales de salud. Si la recepcionista, si el guardia,
los que tienen el primer contacto con el paciente o con el que va a participar en el estudio de ensayo clínico, va a entrar a las instalaciones, todos ellos tienen que estar capacitados, todos ellos tienen que estar en la misma sintonía de qué información sí dar y qué información dar. Incluso se recomienda mucho, como lo que comentamos mucho, es el ejemplo de la cultura y la influencia de la cultura, que muchas veces estas cosas están inconscientes, no nos damos cuenta. Y a veces salen sin querer queriendo nuestras creencias culturales en algún dicho, en alguna frase o en alguna entonación o cara. Entonces, un trabajo importante antes de empezar un estudio clínico, donde necesitas que todo sea muy objetivo, que no haya nada que influya, capacitar previamente y muy bien al personal que va a estar en contacto, pero además empezar a identificar, sobre todo cuando hablamos de enfermedades crónicas, empezar a identificar y hacer consciente estas creencias inconscientes que tenemos por cultura. A veces el simple hecho de crear como unos foros con el personal que va a trabajar en esta investigación, por ejemplo, si estamos hablando de ensayos clínicos, que ellos hagan primero este análisis, esta reflexión, como un poco nosotros hicimos en campo con los participantes, y que entonces te des cuenta de que, bueno, es que yo utilizo la palabra gordito, pero de una forma, y entonces empiezan a salir, al hablar, empiezan a salir estas cosas inconscientes que sabemos que están ahí, y el hecho de que salgan lo puedes controlar, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que nada manejarlo de manera oculta, de que no sepan, de que no se enteren, porque finalmente hay cosas allá que están inconscientes. Todo lo que deseas controlar tienes que conocer, no podemos controlar lo que no conocemos, ¿no? Entonces eso es empezar con mi recepcionista, platicar, escucharla, cuáles son sus creencias, a lo mejor mi propia recepcionista o mi propio colega piensa que los gorditos son flojos, por eso están gorditos, o sea, tienen creencias, o porque están deprimidos, ¿no? Entonces, estas creencias irracionales que no las tenemos presentes. Entonces, sí tenemos que sacarlas, proporcionar información correcta y entonces ya después, pues, que tengan este contacto directo con el paciente. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Cómo es tan importante hasta ese recibir con un gesto cálido al paciente, estar informados todos los demás para no generar confusión en ellos, ¿no? Es sumamente importante. Pues bien, igual nos preguntan un poco acerca de cómo funciono yo como una red de apoyo, ¿no? Cuando tengo a un familiar que ya le diagnosticaron y está en este proceso de cambio, ¿cómo yo puedo apoyarlo sin ser como un referee o un policía, ¿no? Cuidando este cambio de comportamiento. ¿Qué sugerencia nos dan a los familiares que tenemos a un paciente con enfermedad crónica y está en este proceso de cambio de conducta? Bueno, pues creo que algo que es importante, en primer lugar, que también tiene que ver con la recomendación que daba Rosana hace un rato, ¿no? Primero, hacernos nosotros partícipes, entender, escuchar a nuestro familiar. Muchas veces en esta preocupación de querer, dices tú, un referee, ¿no? Como de guiar y tiene que ver un poco también con nuestro miedo como familiares al saber que nuestro ser querido fue diagnosticado con alguna enfermedad, pues lo primero es el miedo, ¿no? El miedo a perderlo, el miedo a que no esté, el miedo a que se ponga más grave. Y lo primero es como que tendemos como a dar indicaciones, pero creo que una de las cosas como primeras y que también se mencionó al principio tiene que ver con la emoción, escuchar qué está pasando, qué está viviendo, qué le preocupa, incluso preguntarle a la persona para ti cuál sería el lugar como más pertinente o de qué manera yo te puedo ayudar, ¿no? Y a través de esa simple pregunta puedes acercarte a lo que para esa persona va a ser importante. Pues la verdad, quisiera que simplemente te sentaras junto a mí, ¿no? O simplemente quiero que me ayudes a investigar de qué se trata esto, ¿no? O quisiera que, entonces, en este sentido, porque muchas veces nos pasa que entonces nos informamos y entonces empezamos a buscar los claves y queremos resolverle en esta misma preocupación. Y lo primero es escuchar qué es lo que él quisiera, cuál es el lugar que mi familiar quiere que yo ocupe y qué es lo que está pensando, sintiendo, y acompañarlo, ¿no? Estar como que junto a esta persona para poder empezar a darle apoyo. Eso es como lo que yo podría comentar desde mi experiencia trabajando con familia.
Perfecto, sí, ¿no? La importancia del apoyo emocional, ¿no? Y de acompañar en las diferentes circunstancias que pueda estar teniendo un paciente sin juzgar a lo mejor, ¿no? Sino ser un acompañante. Perfecto, está muy bien. Pues la verdad es que les agradezco muchísimo. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que son todas ya las que recibí. A ver, aquí tengo unas más. ¿Cuál es la recomendación o medida que deben tomar aquellos pacientes que desean cambiar, pero el primer obstáculo lo encuentran en casa, donde a la vez la limitación de cambio lo hace la misma economía familiar, ¿no? Esta es la pregunta. Y bueno, es todo en realidad. Es la última pregunta. Creo que algo importante, ¿no? Y justo con lo que nos topábamos en campo, era de pronto escuchar un poquito, ¿no? Estas creencias que tienen las personas, ¿no? De alimentarse saludablemente es caro, es inaccesible. Sin embargo, también en el ejercicio íbamos explorando por ejemplo, qué cosas sí hay cercanas que pudieras valorar como saludables. Recuerdo uno de los ejercicios que hicimos con este equipo en este contexto organizacional, donde les preguntábamos dónde comían diariamente, ¿no? Cómo se organizaban. Y fue impresionante cómo enlistaron toda una serie de opciones, o sea, una lista interminable. Era una actividad, fue una dinámica, fue un juego. Y no paraban de decir en la esquina de tanto por tanto, tal cosa, y así no tenían así todo su repertorio. Entonces, un poquito también fuimos del otro lado, bueno, ¿qué cosas sí se pueden hacer partiendo de la realidad que viven? En el caso de este personal con el que trabajamos, tenían una dinámica muy complicada de estar en calle todo el día y sin un punto fijo de trabajo. Y entonces esto lo hacía mucho más complejo. Y de pronto, uno, dos de ellos empezaron a decir, bueno, yo lo que he hecho, lo recuerdo que fue un testimonio que impactó mucho, fue que decía que andaba con su avena y entonces era muy fácil conseguir agua, o sea, podía conseguir agua en cualquier lado. Y entonces para sopesar, le echaba agüita a su avena, ¿no? Esperaba a que se suavizara y así ellos empezaron a compartir cosas que sí estaban a su alcance. Creo que este ejercicio nos llevó a pensar un poquito de, ahora sí hay que analizar con qué recursos cuentan, ¿no? Y nos llevó también a pensar en dejar de construir estrategias desde el escritorio, en nuestro caso, ¿no? O sea, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es el entorno que tienen, ¿no? Entonces, de pronto era salir y sí ver que las opciones para alimentarse saludablemente eran así como que hay muy poquitas. Entonces, creo que también hay un reto en este sentido de, uno, descubrir, ¿no? ¿Qué alternativas sí hay? También entender que esto va a ser algo que va a pegar en la adhesión a la conducta, ¿no? Si yo salgo y tengo 10 opciones para comer comida que no agrega valor a mi salud y una opción que es saludable, pues va a estar grueso, ¿no? Pero yo creo que sí hay un trabajo importante, desde recuperar de ellos, ¿qué cosas crees tú que están a tu alcance, que sean saludables, ¿no? Incluso en cosas para hacer actividad física en casa. Yo creo que algo que nos caracteriza como cultura es el ingenio mexicano, ¿no? Eso creo que está, pero por demás evidente. Y de pronto también ocupar ese recurso y permitir acompañar el proceso, ¿no? Y también dar información, o por ejemplo, hay gente que cree que poniéndole una servilleta a la comida que tiene mucha grasa, pues ya le hizo light, ¿no? O ya le quité. Y entonces a lo mejor hay alternativas de cosas que sí están a su alcance y que pueden llevar, ¿no? A esto que están consumiendo, acercarlo mucho más a una opción más saludable. Pero creo que el primer punto sería, ¿con qué cuentan? ¿Qué es lo que sí tienen a su alcance? Para que de ahí podamos construir. Porque ciertamente las realidades que viven las personas son sumamente diversas y sí es un reto para los profesionales, pero creo que si no logramos hacer este vínculo y en la misma línea de la empatía, sentarnos a la mesa, ¿no? Pensándolo desde quienes diseñan esta parte de los planes alimentarios, o sea, ver qué es lo que está en la mesa y cómo irlos llevando, cómo emigrar a pequeños cambios desde una visión realista. Yo creo que eso también puede ser una diferencia importante.
e incluso apelar a este ingenio. Es impresionante también ahorita con lo que estamos viviendo, ¿no? Que nos obligó, nos forzó a estar encerrados. ¿Cuánta gente está descubriendo que no quema el agua, ¿no? Que sí puede preparar alimentos, ¿no? Y levanto la mano en primer lugar. Y entonces explorar alternativas, o de pronto abrir tu refri, como no puedes salir corriendo a comprar algo, o estás cuidando esto, pues descubres que hay muchas opciones que puedes hacer con esta experimentación. Y entonces creo que ahí hay muchos recursos de los que podemos echar en mano, ¿no? Privilegiando sobre todo el qué percibes o qué tienes tú a la mano. Y entonces ahí te acompaño en el proceso, ¿no? Voy guiando y te voy diciendo, esto sí, y mira, esto lo puedes acompañar así y asado, en la medida en que sí sea algo que puedan incorporar, ¿no? Al día a día. A veces es el tema de los recursos con los que cuentan y otras veces es el tiempo con el que cuentan. O sea, a veces el factor del tiempo para poder sentarme a preparar alimentos o a los hijos y así, puede ser como también un reto importante y también para considerar, ¿no? Como otro factor. Por eso también han tenido tanto éxito la comida rápida, porque ha venido a resolver esta era que tenemos donde el estilo de vida es así. Entonces, todo es rápido, inmediato, no queremos esperar. Además, muchas veces no tenemos tiempo para eso. Y yo creo que ahí está el reto, ¿no? Desde los que investigamos, como pues, los que están ahí en consulta día a día, qué es lo que están trayendo, ¿no? Los pacientes. Y cómo les devolvemos el sartén por el mango en este sentido. Creo que también por allá habría que trabajar, ¿no? Mucho todavía que descubrir, pero mucho que se puede construir con los pacientes. Sí, definitivamente, coincido con ese punto de vista que hoy nos compartes, ¿no? El poder analizar nuestros recursos, el también revalorar lo que tenemos, ¿no? Porque a veces consideramos o creemos, porque a lo mejor lo conseguimos de una manera, no sé, hablando de comunidades en donde estos alimentos incluso los tienen en el patio, ¿no? O los consiguen a través de algún tipo de intercambio de productos, consideramos que no es lo bueno, ¿no? Sino lo bueno es lo que está fuera o lo que está en otro lugar, lo que no puedo adquirir, cuando realmente seguramente tenemos muy buenos recursos con los que podemos trabajar y darle un valor a lo que tenemos y hacer mejores combinaciones o uso, ¿no? De estas estrategias y de estos recursos que promuevan y que mantengan esta condición de salud. Definitivamente creo que hay muchas estrategias que podemos trabajar con lo que ya se tiene, con lo que el paciente sabe, con lo que el paciente tiene a mano para poder realizar pequeños cambios que seguramente van a darnos un resultado en el plan de alimentación, en la conducta que queramos adquirir y en general en un estilo de vida saludable, ¿no? Pues bien, creo que son todas. Ahora sí, veo que hay algunas más. Creo que son muchas felicitaciones de tan importante tema, en la forma en que lo abordaron de una manera tan sencilla. Nos agradecen y felicitan a las ponentes por acercarnos a esta información. Y muy bien, cualquiera que quiera ya la presentación, al correo la pueden solicitar. Igual, si es posible, alguno de los formatos que tengan a mano, nos están solicitando si hay algún formato para evaluar estos procesos de cambio, pues también serían de utilidad para la audiencia. Pues bueno, no me queda más. No sé si alguien quiere hacer un comentario. ¿Es todo? Pues agradecer realmente, Vane, Liliana y a todo tu equipo, el trabajo grandísimo que están haciendo, de verdad, en poner todo esto al alcance de un clic en esta ocasión, ¿no? Entonces, pues la verdad, agradecer la invitación, pero sobre todo agradecerles lo que están haciendo, el trabajo que están haciendo por la sociedad yucateca. No, al contrario, nosotras plenamente agradecidas en nombre de la licenciada Ileana Fajardo, en nombre de los Servicios de Salud de Yucatán, les agradecemos enormemente el podernos compartir de esta manera tan amena estos temas. Para todos los profesionales de la salud también les agradecemos mucho el estar conectados y siguiéndonos. Les recuerdo que mañana también tenemos un taller padrísimo dirigido a público en general, en donde vamos a hablar de los mitos, ¿no? Y las realidades del uso de la insulina, que también es parte importante para tener un control, ¿no? Y poder llevar a la mejor
normalidad nuestra condición de salud, nuestra diabetes. Entonces, pues les agradezco mucho, les esperamos mañana en punto de las 11 de la mañana, como todos los viernes. Y pues de nuevo, un abrazo a la distancia a las 3. Les agradezco muchísimo. Me encantó la sesión, al público también. Y pues esperamos cualquier correo para poderles enviar la presentación que amablemente hoy nos dieron. Muchas gracias y hasta pronto.